Investigación. 7:19 de la mañana, sin duda esta semana y durante muchísimo tiempo más el tema de la captura del camarada Artemio está trayendo cola. Nuevamente nos estamos centrando en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sobre estos temas vamos a conversar con Marta Chávez, congresista de Fuerza 2011, que ya está en nuestros estudios. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por haber venido. Gracias. En primer lugar, ¿considera ya que la captura de Artemio puede significar el fin, por lo menos ideológico, de Sendero Luminoso? Yo creo que no, yo creo que hay que estar muy alertas. Artemio era un mando de tercer, cuarto nivel, pero que resultó catapultado, diríamos, al primer nivel, en todo caso, luego de la captura del 90% de la cúpula de Sendero Luminoso durante los años 90, y sobre todo luego que en los años 2000 en adelante se volvieran a hacer los juicios, se quitara el aislamiento celular que tenían en las cárceles los condenados por terrorismo y por traición a la patria sobre todo, y se volvieran entonces a estar en contacto los que están adentro con los que están afuera. Indudablemente Artemio ha tenido un flujo de información y contacto y de directivas con Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y toda la cúpula de Sendero Luminoso presa a través de sus abogados, a través de los juicios nuevos que se les hicieron. Entonces, esto más la alianza con el narcotráfico y lamentablemente, porque así lo dicen las cifras, el aumento del narcotráfico en los años 2000 para adelante, en la década de los 2000, mejor dicho, ha repotenciado a esta persona. Pero ideológicamente ellos han estado presentes y lo hemos venido denunciando los fujimoristas en medio de la persecución, el 2001, 2002, 2003, 2004, Maricel, ahí están los testimonios. Veníamos denunciando la penetración de Sendero en las universidades públicas, sobre todo en los comedores, pero en las organizaciones de base. Es un paso importante que hay que reconocer en el gobierno de Ollanta Humala. Mire, ¿no es cierto? Lo reconozco en el gobierno del señor Humala y sobre todo en las personas de los agentes del Estado, policías, militares que han ido a meterse a la selva en las peores condiciones a perseguir a estos criminales que estaban ahí asentados muchos años y que conocen perfectamente el terreno. Lamentablemente hay parte de la población que está a favor de ellos porque hay narcotráfico con terrorismo vinculado. Entonces yo me quito el sombrero ante estas personas que han ido con visores en la noche, en medio de la espesura, arriesgando lo único valioso realmente que tiene un ser humano, que es su vida y su salud, ¿no? Sin embargo, este tema, más que de reconocimiento a quienes han actuado directamente, ha generado más enfrentamientos políticos. ¿Por qué? Cuando se habla del Día de la Lucha, ¿no?, contra el terrorismo, se habló primero de la captura de Abimael Guzmán como día central, y eso para los fujimoristas obviamente es un reconocimiento al gobierno de Alberto Fujimori. Apenas se da la captura de Artemio, el primer día Marisol Espinosa dice, bueno, ya queda comprobado, tiene que ser hoy, 12 de febrero, el Día de la Lucha contra el Terrorismo. Entonces es un tema que realmente, en vez de alegrarnos como país, como peruanos, continúa siendo llevado políticamente. Sí, Maricel, miren, nosotros, en el gobierno del presidente Fujimori, el 12 de septiembre del año 92, se capturó a Abimael Guzmán. Y nunca, en los 8 años restantes de gobierno nuestro, ha habido una fecha que diga 12 de septiembre es el día de nada. No, recién viene con el tema, la hazaña de los comandos de Chavín de Huántar, el año 2007, no siendo el fujimorismo mayoría, es que se establece el Día del Valor Militar. Y en general creo que, y además era un operativo, una hazaña en verdad, entonces pase, pero ya que venga esa discusión, una que quiera poner el 3, que se presente también de nuestra bancada el día 12 de septiembre, yo no estoy de acuerdo, porque mientras menos leyes existan mejor. Ya existe un Día del Valor Militar, basta. Basta. Entonces, desde mi punto de vista, no es necesario ni abrir discusión. Ahora, sí es necesario desenmascarar pues al señor Toledo y a su gente, que fueron los que permitieron que se agravie a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, que durante su gobierno se funcionó esa Comisión de la Verdad, que hay que investigarla. Maricel, antes de pasar al tema de la Comisión de la Verdad, que ellos vengan a hacer aprovechamiento de eso, el menos autorizado del señor Toledo de todo el Perú, creo, y de todos los peruanos, el menos autorizado a querer decir y sacar
sacar la cara y proponer algo para que se le identifique a él con la lucha contra el terrorismo, porque él absolutamente no significa nada en la lucha contra el terrorismo. En eso sí concuerda en las declaraciones de Kenji Fujimori, porque lo escuchamos en la conferencia de prensa hablar exactamente lo mismo. Y no solamente él, Maricela, muchas otras Kenji personas. Fujimori sí quiere proponer el Día de la Lucha contra el Terrorismo. Entonces usted está yendo un poco, como siempre, contra la corriente, ¿no? Menos el título que se le ha dado de consolidación. El 12 de septiembre del año 92 no se consolidó la paz ni la lucha contra el terrorismo. El terrorismo sigue, nos puede amenazar. Más bien, si hay que declarar un día, es un día de que debemos estar permanentemente alertas contra el terrorismo, porque el terrorismo está infiltrado, nos distrae quizás con operativos en el BRAE, en el Guayaga, en Puno, pero lo más importante, creo, porque ese es terrorismo vinculado claramente al narcotráfico, pero lo más importante, lo ideológico, creo que está sucediendo en las universidades, en las organizaciones de base, donde se sigue envenenando la mente de los jóvenes, sobre todo, se les tergiversa con el cuento con la versión dada por Sendero Luminoso a través de la Comisión de la Verdad sobre lo que significó la lucha contra el terrorismo, se está envenenando nuevamente la mente de la gente. Eso es lo que más me preocupa. Usted ha tocado un tema importante, que es la participación de Alejandro Toledo en todo este contexto. En nuestros estudios estuvo Alejandro Guinada, Renan Espinosa, cada uno defendiendo las posiciones que tiene el fujimorismo y también el toledismo, y señalan que Alejandro Toledo simplemente cumplió las normas, las leyes, y que incluso las mejoró, señalan, porque de lo contrario más terroristas hubieran salido en libertad. Las desmontó toda la legislación antiterrorista. Estaba revisando ayer y el señor Carlos Ferrero, durante el Congreso del año 2001, con mayoría del toledismo y sus aliados, dieron una ley para volver a juzgar a todos los terroristas que habían sido juzgados por el fuero militar. Desmontaron toda la legislación antiterrorista, dieron el decreto legislativo 927, donde permitieron que se dieran beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo. Desarmaron a la mala, está bien en el gobierno de transición, pero sobre todo en el gobierno del señor Toledo, el Servicio de Inteligencia Nacional. Persiguieron a los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ronderos y comités de autodefensa que están presos, están procesados por haber tenido el atrevimiento. Increíble. ¿Hay una cifra de más o menos cuántos terroristas han salido en libertad en el gobierno de Alejandro Toledo? Yo creo que cifras más, cifras menos, creo que eso no es lo más importante tampoco. Bueno, pero sí pesa bastante, porque uno es muy diferente a 100 o 200, ¿no? Pero más importante también es lo que sucedió durante el gobierno del señor Toledo, y es que los agentes del Estado que supuestamente defendían al Estado ante las denuncias de las organizaciones de derechos humanos que defienden el derecho de los terroristas, se allanaron. Mandaron como representantes del Estado al señor Churliza, al señor Azabache, al señor etcétera, etcétera, que fueron a allanarse, a hacer reconocimientos de las denuncias, a hacer reconocimientos, por ejemplo, de la invalidez de la amnistía, cuando la Convención Americana de Derechos Humanos permite la amnistía, el indulto y la conmutación de penas, aún para un condenado a pena de muerte. Entonces, el señor Toledo es responsable de muchas cosas y sobre todo del funcionamiento de la CBR. Y yo digo a los que nos están escuchando, vayan a ver el blog o la web de IDL Reporteros y verán cómo ahí hay una nota, una crónica sobre el señor Monseñor Bambarén. Monseñor Bambarén acaba de sorprendernos hace unos meses, hace 2 meses, 1 mes y medio, con algo que nadie conocía, y el general Mora, que era nada menos ex jefe de inteligencia, ex ministro de defensa del señor Toledo, tampoco sabía. Y era que aparentemente, según dice el señor Monseñor Bambarén, sabía el señor Toledo, él se reunía hasta 4 veces con Artemio y servía de enlace entre Artemio y Aymael Guzmán, mientras el señor Monseñor Bambarén era consejero de la CBR. Cuando se estaba preparando la CBR, el señor Churliza, que luego fue secretario general de la CBR, se reunía y coordinaba con Aymael Guzmán y Elena Parraguirre quiénes deberían formar parte de la CBR, qué debería hacer la CBR. Ahora, entonces, eso se tocó en algún momento en La Razón, ¿no es cierto? Supuestos audios que hasta ahora no hemos escuchado. Bueno, pero nadie ha demandado, Maricé, nadie ha demandado a La Razón por esos audios, donde además hay 8 entregas, ¿no? 8 ediciones,
y lo que se dice ahí es gravísimo. Ahora, ¿no? aparte de este audio, o de la transcripción, mejor dicho, que se hizo pública en La Razón en el 2003, señala cosas realmente gravísimas, si es que fueran ciertas. Abimael Guzmán diría, no podemos seguir tantas horas, nos daña demasiado el estar presos, queremos ver a nuestra familia, porque no nos pueden destruir ni nos pueden aniquilar. Además dice, agradece al gobierno de transición del señor Paniagua por el acercamiento que está teniendo. Y lo que dice Churliza es, los abogados somos expertos en sacarle la vuelta a la ley. Y ambos, Abimael Guzmán y él, dicen, hay que cuidarnos, que no nos acusen de parcialidad. O sea, la CBR fue planeada y creada, traje a la medida de Sendero Luminoso. Simplemente como nexo de Diego García Sayán. Que era ministro de Justicia del gobierno de transición. Pero que no tendría conocimiento Valentín Paniagua. No, es... yo sí creo que de repente el señor Paniagua, su calidad humana, pese a que yo digo que el señor Paniagua nunca fue presidente del Perú, fue presidente del Congreso, encargado de las funciones del despacho presidencial, pero su calidad humana creo que no hubiera permitido que se supiera eso, ¿no? Yo creo que el artífice de todo esto es el señor García Sayán, a quien denunciamos en su momento, de que él estaba haciendo todo esto para hacer su expediente personal, para ser juez de la Corte Interamericana. Nos tildaron de locas, nos mandaron al psiquiatra, nos dijeron que teníamos que ir al manicomio. Y resultó pues que García Sayán, que luego fue canciller del señor Toledo, y como tal pues incluso hicieron lobby por él para que fuera admitido como juez de la Corte Interamericana, ahora es nada menos que el presidente de la Corte. O sea que esto y hemos visto los fallos que da la Corte en contra del Estado y a favor de... Es todo un tinglado, Maricel, que tiene que, yo creo que en el Congreso debe hacerse una comisión investigadora sobre lo que sucedió en la década de los 2000, a propósito de desmontar toda la legislación antiterrorista, a propósito de darle penas benévolas, y el Tribunal Constitucional no se puede quitar de ahí. Si fuera esto cierto... APRA, Acción Popular, PPC... la izquierda, Patria Roja, representados en los 7 magistrados del Tribunal Constitucional, el año 2001, el año 2003, desmontaron y declararon inconstitucional, por ejemplo, la pena de la cadena perpetua, que era una pena de por vida para los cabecillas del terrorismo, se volvió una cadena perpetua light, 35 años, revisable a los 35 años, para que les den libertad. Y el Estatuto de la Corte de Roma recomienda que a los 25 años, o sea, estos asesinos criminales responsables de la muerte de 25.000 personas, en 20 años, ya pueden estar libres. Así Ahora, la Comisión de la Verdad, entonces, ¿cómo debería quedar nula? No solamente por el hecho de estos audios que implicarían a Diego García Sayán, y además en el que se comenta el señor Churliza, coordina, a ver, ¿quiénes quieres con Abimael Guzmán? A ver, ¿quién quieres que integre o no la Comisión de la Verdad Marta y Reconciliación? Chávez, Luis Salgado, qué horror, no, se burlan. Hacen mofa de un tema que es bastante delicado. Así es. Fuera de este punto específicamente, igual los resultados y el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación no deberían ser tomados en cuenta. Para mí, de ninguna manera deben ser anulados, debe impedirse que algo siquiera de esas conclusiones se utilice. ¿Por qué? Porque para mí el informe de la CBR fue el traje hecho a la medida de Sendero Luminoso, y le hicieron varias pruebas, le probaron dónde le quedaba, dónde tenían joroba, dónde tenían un brazo más corto, más largo. Así le hicieron el traje a la medida, y a partir del informe de la CBR, Maricel, se han comenzado una serie de procesos a todos los estamentos de la Fuerza Armada, la Policía Nacional, ronderos y comités de autodefensa. Con ese informe de la Comisión de la Verdad no hay terrorista muerto. Todos los muertos son pobres campesinos inocentes acribillados por las Fuerzas Armadas, sistemáticas violadoras de los derechos humanos. ¿Se ponen en una misma balanza a los terroristas que a los policías? Peor, porque siendo filósofo el señor Lerner, siendo filósofo Abimael Guzmán, habiendo coordinado a través de Churliza, ellos lo que hacen es una distinción que quizás para nosotros comunes mortales pasa desapercibida, pero para un filósofo no. Sendero no fue terrorista, hizo actos terroristas. La diferencia de ser o estar. Claro. Hubieron acontecimientos terroristas. Pero quien comete actos terroristas es un terrorista. Debían haberlo llamado así, es terrorista, ¿no? Sí se preocuparon de decir que era un partido político, sí se preocuparon de... llamarlo partido político es un escándalo por donde se le mire. Es un escándalo. Entonces, yo creo que más bien, Maricel, hablando de los audios, en el Congreso, por transcripciones de audios, se ha apresado, detenido y desaforado a mucha gente.
Entonces, yo creo que el audio que existe transcrito por La Razón, tendríamos que investigar quién tiene el audio físicamente, someterlo a las pericias del caso, obviamente. Intuyo que eso lo puede tener la Marina de Guerra, que es la que administra, o de repente el INPE, no sé cuál es la... Sí, ese señor que era la Marina de Guerra la que tenía esta información. Hay que pedirle eso, porque con eso se desmonta, pero no solamente con eso, con todo lo que ha sucedido luego. Por ejemplo, habían periodistas pagados por la CBR que no tenían la delicadeza, ya no hablo de ética, de decir, y escribían páginas y páginas en algunos medios, ¿no? Y no tenían la delicadeza de decir, soy periodista rentado, pagado mensualmente por la CBR. Y hacían unas alegorías, unos homenajes a la CBR. La CBR tuvo, de los 12 o 14 comisionados que hubieron, el 98% era vinculado a la izquierda marxista-leninista, ¿no? Sin embargo, lo que se puede señalar es que como ningún fujimorista formó parte de la Comisión de la Verdad, hay cierto ninguna prista tampoco, ninguna prista formó parte, ningún miembro de la Fuerza Armada. El único miembro que pusieron de convidado de piedra, y estoy seguro que por edad y por interés, nunca fue ni siquiera a una reunión, y es más, lo veíamos, están grabadas las sesiones, cuando el general Arias Graciani, el único representante amigo del señor Toledo, amigo personal del señor Toledo, lo pusieron ahí para que ponga su nombre. No representó a la Fuerza Armada y peor aún, terminó firmando con reservas. Es que ellos consideraban a la Fuerza Armada como parte igual involucrada, que los terroristas hubieran tenido que sentar un terrorista para ellos, ¿no? Ese era su pensamiento. Eso es una maña, como decir, el Tribunal Militar, el Consejo de Suprema Justicia Militar o el Foro Militar no puede juzgar a los terroristas porque son parte contra parte. ¿Qué es eso? No se puede equiparar definitivamente. Así es. Después de muchísimo tiempo está regresando, debido a sus declaraciones, el tema que estamos comentando del audio que se transcribió en La Razón. No solamente se conversó con Abimael Guzmán, se conversó con Elena Iparraguirre y también se conversó, me parece, con algún otro implicado, alguien del MRTA, con Cárdenas. Así es. Y con Víctor Polay Campos. El feroz también. Cárdenas Schultz, ¿no? Entre todos ellos se hablaron de varios puntos específicos, no solamente de quién deseas que conforme la Comisión de la Verdad, sino cómo hacer un poco para limpiar la imagen, ¿no es cierto? ¿Qué se conversó ahí? No, hay cosas tan graves como decir esto. Cuidado que nos acusen de parcialidad, o sea, todo fue un tinglado, vamos a simular, ¿ah? Entonces, si en algún momento por ahí se les ha escapado, porque hay una partecita de todas las más de 700 hojas del informe, en que dicen Sendero Luminoso, partido político, organización terrorista, el único momento, pero después todo está dedicado a lavarle la cara, a aumentarle el número de víctimas. ¿Por qué me quiero centrar en esta transcripción? Porque de comprobarse de que la Marina tiene este audio y que finalmente lo entregue, desbarataría y desmoronaría todo lo que ha realizado la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lo llevaría a su nulidad prácticamente porque no se puede conversar o coordinar con terroristas, que es lo que se va a poner o no en el informe. Pero es una parte nada más, eso es un elemento más. Claro, pero un elemento que si se tiene la prueba específica, ya no estamos hablando de cuál es mi ideología o no, si me voy para la izquierda o para la derecha, ya estamos hablando de hechos concretos. Así que para poder... Pero no es lo único, pues Maricel, lo que pasa es que si tú analizas también las hojas de vida de cada uno de los consejeros, te vas a dar cuenta que es el marxismo-leninismo presente. Claro, lo que pasa es que nosotros sabemos qué pasó en esta transcripción, pero la gente que nos está escuchando hay que decirle, es julio del año 2003 y agosto del 2003, finales de julio y agosto de los 2003, en que La Razón hace hasta 8 ediciones, en 8 partes, ¿no? Nadie ha demandado a La Razón por esto. Lo que se dice es que el señor Javier Churliza, emisario de Diego García Sayán, ingresa para conversar con Abimael Guzmán sentado al frente, Elena Iparraguirre, Peter Cárdenas y Víctor Polay Campos. Y esto sucede en el verano del año 2001, es decir, cuando se estaba diseñando la Comisión de la Verdad. Pero además hay otro elemento. Mientras Monseñor Bambarén era consejero de la CBR, no sé si rentado o no, pero era consejero públicamente, también él se reunía con Artemio, él sabía dónde estaba Artemio, hasta en 4 oportunidades, y él admite, por eso digo, vean IDL Reporteros, busquen, y él, Monseñor Bambarén, nada menos, muy cercano a señor Toledo, porque fue su consejero en el tema Saraí, ya lo hemos visto que intervino, el bombero que apagó el fuego en el caso Saraí, ¿no? Él se reúne 4 veces y admite que IBI venía de la base naval y del Alto Guayaga, mientras funcionaba la CBR. O sea, que acá han pasado cosas
bastante extrañas que deben ser investigadas, no solo por el audio, sino por la composición, por los años que investigan. No investigan antes de los 80. El terrorismo no aparece, si bien en Chuchi, en mayo del año 80, todos los 70 se genera esto. Lo que pasa es que no analizan los 70 porque la mayoría de los comisionados eran actores en actividad política por la izquierda marxista-leninista, ¿no? Y además porque no solamente implica el informe de la Comisión de la Verdad, sino las condiciones carcelarias que vienen después, el tema de la legislación que viene después, porque eso también se habría conversado con los terroristas. Las demandas en la Corte Interamericana han jugado en pared en una serie de escenarios. ¿Para qué le parece la actuación de Diego García Sayán en la Corte Yo creo que, para mí, sin darle más importancia a la que tiene, creo que es del cerebro, la materia gris de todo esto, ¿no? Y que utilizó una serie de... Y en parte por temas ideológicos, en parte por temas personales. Repito, su propósito era hacer su file personal para hacerse juez de la Corte Interamericana, ¿no? Ya lo logró, ¿no? Es una persona hábil, ha utilizado a personas de distintas, inclusive a gente que seguro que no profesa la ideología marxista-leninista, pero fue utilizada como tonto útil. Y entonces, y además porque algunos de esos que han servido de cuchillo contra el Perú, hoy están en algunas posiciones con mucho poder de decisión, y eso creo que es lo más peligroso. Hay mucha desazón en varias personas con quienes he conversado sobre la actuación de Diego García Sayán, porque dicen es un peruano que forma parte de la Corte y que genera tanto daño para el propio Estado, es decir, para nosotros los peruanos. Pero es que, Maricel, el tema, y lo aprendí yo cuando un año rocé por las organizaciones a través del Frente de Estudiantes Revolucionarios, un año que me bastó para conocer desde dentro y para encontrar mis diferencias de fondo con ellos, es que esto no es una cuestión personal, esto va más allá de las personas, esta es una cuestión de ideología, de sistema. Ellos creen en el odio de clases, no importa quiénes sean, ¿eh? García Sayán será hoy actor, mañana puede ser decapitado si es que entra Sendero Luminoso al poder. Eso lo hemos visto en la Rusia stalinista y leninista. Lo hemos visto en la China de los años pues de la Revolución Cultural y entonces lo hemos visto en Camboya. O sea, esto no es una cuestión de nombres, pero es importante identificar los nombres en la medida que esos nombres sigan siendo actores y tengan poder. Exactamente. Y tengan poder, sobre todo, para seguir envenenando a los jóvenes. Mi preocupación mayor es que los jóvenes van a las universidades. Ya el Movadef ha demostrado que hay jóvenes que creen que esto fue pues la lucha de los Robin Hood contra los desgraciados del Estado. ¿Y qué va a pasar si el informe de la CBR se enseña en los textos escolares? Va a creerse esto, Los niños van a pensar pues que los terroristas del MRTA y Sendero Luminoso eran los, diríamos, justicieros, ¿no? Justicieros que fueron masacrados por estos ogros, ¿no? De las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que sirven a una clase que explota a los pobres. Eso es diríamos, terminología muy simple lo que se les podría enseñar y ya se les está enseñando a los estudiantes en las universidades. Bueno, tal vez con la caída de Artemio que está sucediendo en el momento en el que ellos están participando de una vida política a la que se les está llamando a través de los medios de comunicación, tomen conciencia o se interesen un poco en lo que ha ocurrido antes. ¿Qué le pareció la participación de Nadine Heredia? Seguramente ha visto las fotografías de ella. Me parece lamentable. Anunciando que se iban a ver si era el camarada Artemio. Me parece lamentable el que hay una foto del presidente, de su esposa, del ministro el ministro de Defensa, por Dios, tapando así al señor con su manito y su gorra, al otro que quería levantar su brazo. No estaba medio muerto, debían haberle puesto pues una cápsula de protección, impedir que este señor tuviera... Que lo hicieron después, cuando ingresa al hospital de policía, sí, ¿no? Además he escuchado a militares hoy y policías que hoy no tienen ni remedios ni análisis en sus hospitales, y este señor atendiéndolo como si fuera una estrella en el hospital de oficiales de la policía, ¿no? Qué contraproducente, contradictorio, qué insultante para ciegos, mutilados que hay, que no reciben una prótesis, que no les dan una medicina, mientras que este señor, habiendo causado tanto daño,
lo tratan como un rey. La vicepresidenta señaló que Nadine se tomó esta foto bastante sonriente, diciendo que ella además era promesa cumplida porque como es periodista quería la primicia del evento. Total, ella tiene que decidirse, pues qué es periodista, es esposa, qué cosa. Yo la prefiero como esposa, que esté apoyando a su esposo, que vea que su familia esté bien consolidada, que vea que no haya ningún peligro personal para su esposo, pero ese tipo de protagonismos son penosos y resultan de alguna manera agraviantes a tanta gente. Reitero, aquellos que han ido, a mí me emociona, se me escarapela el cuerpo pensar en esos jóvenes, en esa gente menos joven, que de la policía, del ejército, que ha ido a arriesgar sus vidas, meterse en el monte a buscar a estos criminales, ¿no? De repente a pisar alguna mina, porque estos criminales son capaces de todo, a sufrir una emboscada, ¿no? Entonces, no, yo creo que no se puede tomar las cosas con frivolidad. No era lo adecuado, ¿no? Por lo menos publicar en el Twitter esta fotografía. Démosles el beneficio de la falta de experiencia, ¿no? Y esperemos que no se repita. Antes de concluir esta entrevista, quería consultarle también por Alberto Fujimori. Entiendo que hace bastante tiempo no ha ido a visitarles, ¿así? Hace más de un mes y medio ya va a ser que no lo visito, sí. Bueno, yo lo visito cuando él me llama. Entiendo que su salud está, y lo he visto, que está resquebrajada. Ha sido internado hace poco también nuevamente. Yo no estuve, sí, pero va para sus análisis, obviamente, para sus chequeos de rutina, pero decididamente es una persona que, para los que lo han conocido, yo lo he conocido, está muy disminuido físicamente. Ahora, mentalmente está bien, porque estás recibiendo también tratamiento psicológico, ¿no? Pero decididamente es una persona de tanta valía, es una persona inocente además, porque yo creo, Maricel, que nadie cree que sea culpable de nada. El tema del indulto fue bastante controversial dentro de los propios fujimoristas, porque claro, había un grupo que era el de usted, que señalaba primero tiene que probarse la inocencia antes de pedir un indulto. Y no también tanto probarse la inocencia, sino que espero que rápido la justicia reconozca la inocencia de un inocente. Y por otro lado, sí era el tema de la salud de su familia. Entonces, ahora Keiko ya salió la semana pasada en una conferencia de prensa y dijo, ya se están preparando los papeles, Nakazaki ya, el indulto va. Dice, Roma locuta causa finita. Habla la familia, nosotros nos callamos, porque en eso la familia y el presidente Fujimori son los únicos que deben decir si piden el indulto o no. No era lo que usted especular. No, claro, ni creo que es lo que ellos desean. Lo que ellos desean es que se reconozca la inocencia, pero el indulto se presenta como una medida de emergencia para impedir que esa carcelería injusta siga dañando su salud. Y desde ese punto de vista, ellos dicen, y yo los apoyaré en eso, pero con todo lo que pueda, ¿no? Congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias más bien. Y ya nos estaremos viendo seguramente en una próxima oportunidad. 7:46, hacemos una pausa y al regresar, Carlos Távez.